grandes luchas del sindicalismo colombiano. La historia es un tapiz de logros y luchas forjados por el movimiento sindical a lo largo del tiempo. Cada capítulo de la historia revela la valentía y la perseverancia de los trabajadores en busca de un cambio justo por y para el pueblo. Reseña mundial. El sindicalismo nació en Europa en el siglo XIX debido a grandes cambios en sociedades antiguas. Otro hito importante es que allí se hacen las reivindicaciones económicas en Gran Bretaña. Posteriormente este flujo pasa a los países europeos, principalmente a Francia, donde se da un segundo hito que es la reivindicación política del movimiento sindical, y allí se incorpora todo lo que es materia de derechos humanos y las reivindicaciones políticas del movimiento sindical. Al principio, los trabajadores se organizaron en sociedades para ayudarse y resistir al capitalismo. Entre los años 1830 y 1840 se crearon grupos obreros en Europa. 1886 en Estados Unidos, la revuelta de Haymarket marcó la lucha por la jornada laboral de 8 horas. La huelga del 1 de mayo resultó originando el Día Internacional del Trabajo. En 1905 en Rusia, la marcha pacífica hacia el Palacio de Invierno derivó en una revuelta masiva. Los trabajadores exigieron la jornada laboral de 8 horas, mejores condiciones, sembrando las semillas de la revolución. En 1980, en Polonia, la huelga liderada por Lech Walesa desafió al gobierno comunista. Marcó la primera vez que se implementaron derechos sindicales consagrados internacionalmente. En 1970, en Brasil, obreros industriales liderados por Lula desafiaron al gobierno militar con huelgas por salarios, paralizando Sao Paulo y llevando a la creación del Partido de los Trabajadores. Y en 1945, la Federación Sindical Mundial unió a sindicatos de todo el mundo. La OIT estableció reglas importantes para proteger la libertad sindical y la negociación colectiva. En América Latina, el sindicalismo surge con la llegada de migrantes a ciudades como Buenos Aires y Santiago, creando sociedades obreras que se fortalecen a través de los conflictos mundiales. A partir de la década de los 30 aparecen las primeras confederaciones sindicales en Argentina, México y Chile, marcando hitos en la lucha por los derechos laborales. Luchas obreras colombianas. En Colombia, el sindicalismo se gestó en 1847 con la creación de la Sociedad de Artesanos de Bogotá. El objetivo de sus huelgas era pedirle al gobierno un alza en los impuestos de aduana para que sus productos pudieran competir con los importados. Los reclamos hicieron que se desatase una guerra civil que dejaría miles de muertos. Otras luchas importantes que impactaron en el surgimiento del sindicalismo colombiano fueron la masacre de los Sastres en 1917. Los confeccionistas se movilizaron al enterarse que el presidente Marco Fidel Suárez importaría los uniformes militares en lugar de ser encargados a ellos. El conflicto resultó en una batalla campal que dejó 20 sastres muertos. La huelga de señoritas de Medellín en 1920. Las textileras triunfaron tras 24 días de huelga, logrando un aumento salarial del 40%, reducción de la jornada laboral y mejoras en higiene. Las huelgas de telefonistas en Bogotá en 1928 fue otra protesta femenina contra malas condiciones laborales y salarios. Las diferencias entre el gobierno Gaitán y las telefonistas llevaron al estallido de la huelga, marcada por el simbolismo de la bandera nacional en las oficinas telefónicas. En la masacre de las Bananeras, el 6 de diciembre de 1928, en Ciénaga Magdalena, un número indefinido de trabajadores huelguistas del negocio bananero fueron masacrados al exigir mejoras laborales que buscaban condiciones dignas y derechos básicos frente a la explotación de grandes productores como la United Fruit Company. La masacre reflejó la brutalidad contra los derechos laborales y la resistencia persistente. La huelga del petróleo en Barranca Bermeja en 1948 se desató ante aproximadamente 1.500 despidos injustificados de la Tropical Oil Company. La protesta, impulsada por el nacionalismo, buscaba revertir la concesión de mares.
En 1932, el Sindicato de Ferrocarrileros de Antioquia surgió como respuesta a nuevas directrices autoritarias de la empresa. Los trabajadores se unieron para defenderse contra abusos, humillaciones y la falta de derechos, buscando unidad y protección frente a manipulaciones. En agosto de 1977, durante la presidencia de Alfonso López Miquelsen, los trabajadores petroleros colombianos iniciaron una huelga en protesta contra abusos y violaciones a su convención colectiva, la militarización de Barranca Bermeja y la suspensión de la personería jurídica del abuso debilitaron la resistencia obrera. El movimiento sindical colombiano tiene un periodo oscuro, comprendido entre 1971 y 2021, registrando 3.295 líderes sindicales asesinados, 434 atentados, 253 desapariciones forzadas, 7.624 amenazas de muerte y 1.954 desplazamientos forzados. Estadísticas que muestran el exterminio sindical más representativo del país y la mayor cohibición al derecho de asociación que haya vivido un país en el mundo. Digamos que la clase obrera y el movimiento obrero y sindical no ha sido simplemente un espectador y por lo tanto los méritos del sindicalismo en la creación de una cultura cívica han sido fundamentales como hitos que han ido marcando esta realidad y por lo tanto rescatamos y respetamos y exigimos el espacio para que el sindicalismo recupere unas garantías plenas.